Muy buenos días, jóvenes. En este lunes 31 de agosto vamos a dar inicio a lo que es un tema más. En esta ocasión el tema es derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Si bien es cierto, de igual forma es un tema previo, ¿verdad? Que usted tiene previos conocimientos porque comenzamos a ver el tema de los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación desde la defensa de su actividad integradora en el tercer periodo. Ustedes pudieron conocer un concepto en sí de lo que son los derechos humanos. Pudieron conocer parte de las características en lo que consisten los derechos humanos. Dentro de ellos, ustedes se dieron cuenta en el que los derechos humanos son imprescriptibles, es decir, que son indispensables y no son prerrogativos, es decir, que usted pueda decidir si se le cumplen los derechos o usted puede estar sobre los derechos de otro individuo, en este caso. Son indispensables, ¿verdad? Así también son, en ningún momento pueden ser violentados de ninguna forma. Entonces, precisamente de eso o parte de eso es que vamos a mencionar en este tema, mencionando cada uno o cada una de las características de cada una de las clasificaciones que tenemos. Eh, los diferentes tipos de derechos tienen una doble lógica, dan libertades y al mismo tiempo constituyen un marco que establece límites. Eso es parte de lo que ya le decía al inicio o es parte también de lo que usted ya conoce. Establecen límites, si bien es cierto, porque ahí eso se lo aclaran siempre, que los derechos o los derechos de usted terminan hasta donde comienzan los de la otra persona. Es decir, que usted en ningún momento puede pasar por encima de los derechos de otra persona, por más autoridad que usted llegara a tener. Tienen una doble lógica. Dan libertad, si bien es cierto, si usted puede decir, pero tengo derecho a la libertad de expresión, puedo expresarme libremente, pero no puede pasar sobre encima de la autonomía de otra persona o de la dignidad de otra persona. Usted puede decir, sí, pero yo soy libre de hacer lo que yo quiera, son parte de mis derechos. Vamos a lo mismo, no puede dañar la integridad física ni tampoco moral de otra persona. Entonces, a eso se refiere cuando nos está aclarando acá que los derechos tienen una doble lógica. Y si bien es cierto, ahí nos recalca, sí es cierto, nos dan libertades, pero constituyen totalmente los límites que tenemos nosotros como seres humanos en la sociedad. Luego tenemos los derechos humanos en razón del sujeto. Sí son totalmente individuales, ¿sí? Los derechos a la vida, el derecho a la integridad personal. Esos vienen siendo los derechos de primera generación, allá por donde usted mencionaba. Por ejemplo, la libertad de tránsito, la libertad de religión, la libertad de elegir a un gobernante. A eso se refieren los derechos individuales, ¿sí? El derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, y así podríamos describir un poco más o mencionar otros, ¿verdad? Los derechos civiles y políticos, fíjese bien, esto en cuanto a los derechos civiles y políticos tenemos que estos, dice, suponen la exigencia de los particulares frente al poder del Estado. Eso es en cuanto a los civiles. Luego tenemos, suponen la posibilidad de participación de los ciudadanos en la formación de la voluntad política del Estado a través del sufragio. Esos son los políticos, derechos políticos. Y por último tenemos ahí que se refieren al derecho a la vida y a la integridad de las personas, no solo física, sino también moral. Esos son los derechos personales, ¿sí? Cada una de esas clasificaciones tiene la descripción, ¿verdad? De cada uno de ellos. Ahí no se los he colocado, pero igual forma se los estoy explicando y es
bastante importante que usted lo recalque o lo amarque ahí en su cuadernito, porque es segurísimo que le va a salir en su examen, ¿verdad? Luego tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Fíjese, estos se les denomina de segunda y tercera generación, si usted lo recuerda. Y también tienen por objetivo el acceso a que todo el ser humano a los medios necesarios para tener una vida digna. Si bien es cierto, fíjese, estos derechos tienen como sujeto a los pueblos más que a los individuos concretos. Eso quiere decir que a diferencia de los derechos de primera generación, por esta razón no son denominados también como derechos de los pueblos o de la solidaridad, porque los derechos económicos se refieren o van más que todo al marco de los derechos humanos, que busca humanizar la economía, ¿sí? No beneficiar a unos más que otros. Usted ahí podrá ser crítico y opinar y decir, pero entonces no se cumplen. Usted podrá decir, ¿verdad? Luego tenemos los derechos sociales. ¿Cuál es el objetivo de estos? Garantizar un buen vivir para la población, una vida digna, y en el contexto actual, pues estos derechos combaten la desigualdad. Y los derechos culturales es aquello que usted conserve, sí, conserve y pueda promover y estudiar las diferentes culturas que nos heredaron y pues que actualmente nosotros estudiamos, ¿verdad? De nuestros antepasados. Y esto es en cuanto a los derechos, que como ya bien decía es algo previo porque nosotros hemos estado estudiando temas que enlazan lo mismo, ¿verdad? Nos hablan de los derechos humanos, nosotros conocemos muy bien hasta ahora y tenemos muy claro cuáles son cada una de las clasificaciones de los derechos humanos, en qué consiste cada uno de ellos y pues eso es lo que buscamos, ¿verdad? El objetivo central de nuestros temas es que nos quede mucho más claro y que cada uno de los temas, aunque tengan cierto parecido, el contenido es de forma complementaria en el que usted vaya comprendiendo cosas extras cada día. Muy bien, entonces esto es la clase de esta jornada. Recuerde que ya estamos próximos a nuestro acto cívico que nos corresponde el 3 de septiembre y estar ahí pendientes. También recuerde la puntualidad, el hecho de que usted coloque su presente, que esté enviando las clases al día. Eso es bastante importante porque usted a veces se confía en que sus notas van a ser base 10, pero las manda tarde, entonces no esperemos una nota base 10 cuando usted esté enviando sus evaluaciones o sus tareas tarde, es decir, un día que no corresponde o en una hora que no corresponde, ya esa nota se le va a ir bajando. Eso sí, no lo olvidemos para que no podamos ahí confundirnos o confiarnos en que, sí, yo estoy viendo todas las tareas, voy a salir bien, pero si las envía tarde, no espere una nota base 10, ¿sí? Muy bien, entonces esto sería todo en esta jornada. Espero sus clases.